Así que si usted ya tiene su Biblia en mano, por favor acompáñeme al capítulo 16 del Evangelio según Juan. Sé que acabamos de escuchar el audio, la narración de todo el capítulo, pero me gustaría que podamos prestar en este momento y volcar nuestra atención a los primeros 15 versos de este capítulo. Leo de la Biblia textual, así que en el nombre del Padre leemos la palabra. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas y llega la hora cuando cualquiera que os mate piense que ofrece servicio a Dios. Y harán esto porque no conocieron al Padre ni a mí. Os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora las recordéis que yo os las dije. Esto no os los dije al principio porque estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes bien, porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os la enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que toma de lo mío y os lo anunciará. Permítanme en un momento introducir este pasaje con la introducción que aquellos que tienen el bosquejo deben estar viendo. A lo largo de la exposición del Evangelio de Juan, específicamente durante los últimos 3 capítulos examinados, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15, podemos tener una mejor comprensión sobre las horas finales de Jesús previo a su crucifixión. En su relato, Juan destaca una serie de importantes anuncios que el propio Jesús hace a sus discípulos. Anuncios que causarían en los discípulos gran consternación, temor, duda y hasta desesperanza. En un periodo corto de tiempo Jesús le estaba anunciando sobre la traición de Judas, que él ya no estaría físicamente con ellos y que Pedro le negaría en el momento más crucial de su jornada terrenal. Aún así Jesús les ordena creer y confiar en Él y en sus promesas. Su partida era necesaria y grandemente beneficiosa tanto para ellos como para la iglesia, aquellos que Dios Padre había entregado desde la eternidad a Dios Hijo. Jesús les afirma a los discípulos, dejándoles saber que no tan solo serían sus discípulos, sino que llegarían a ser sus amigos, recibiendo su paz, amor, gozo, pero que de la misma forma participarían en la herencia que el propio Cristo recibió del mundo. El legado del mundo para Cristo fue su enemistad, el desprecio, rechazo y odio. Pero cuán grande, bueno, bondadoso y misericordioso es nuestro Maestro, que prometió no dejarlos solos, que prometió no dejarlos huérfanos, sino que ante su partida rogaría al Padre para que en su nombre les enviara al Espíritu de la verdad. Y entonces la tercera persona de la Trinidad realizara el mismo ministerio de su Maestro, de Cristo, teniendo en el Espíritu Santo un abogado, un consolador, un consejero y un ayudador. De manera que, mis hermanos,
Juan nos está relatando un momento tan crucial en la vida de los discípulos y para la vida de la iglesia, porque Cristo está anunciando las cosas que han de acontecer. Cristo les dice, es el momento en que yo regreso al Padre. Uno de ustedes me va a traicionar. Aquel que dice que va a estar conmigo en todo momento me va a negar. Pero en medio de todo esto, yo les digo a ustedes que les conviene que yo me vaya, que conviene que todo esto suceda, porque les enviaré uno que realizará el ministerio que yo he hecho con ustedes. De esa manera, el registro que hace Juan sobre la anunciación de la venida del Espíritu Santo por parte del propio Cristo nos brinda una idea clara y veraz sobre la persona, la obra y la relación del Espíritu Santo con el mundo, o sea, con nosotros. Específicamente su función y actividades primarias en la redención, siendo estas doctrinas, estas enseñanzas esenciales tanto para la fe cristiana como para la vida de cada creyente. ¿Qué yo te estoy queriendo decir con toda esta introducción que te he dado? Que cada uno de estos sucesos que Cristo anuncia no son sucesos que ocurren por simplemente ocurrir. Era el plan de Dios. Y era el plan de Dios enviar a la tercera persona de la Trinidad. Y este pasaje y los pasados capítulos del Evangelio según Juan nos van dando una idea clara a la iglesia de la Trinidad, pero no tan solo de la Trinidad, sino de la obra, la persona del Espíritu Santo. Y es necesario, iglesia, que en este tiempo nosotros tengamos una comprensión clara, precisa y veraz de la obra del Espíritu Santo, de la obra y persona del Espíritu Santo. A lo largo de la historia, cada iglesia, cada movimiento, denominación, concilio, en sus confesiones o en sus declaraciones doctrinales ha tenido una afirmación respecto a la Trinidad. Tristemente, en cada generación esa idea siempre es atacada. Yo te estoy queriendo decir con esto, que aún en este tiempo presente que nosotros estamos viviendo, el concepto bíblico, no el concepto humano, el concepto bíblico respecto a la Trinidad está siendo atacada y va a seguir siendo atacada. Y es necesario que tú y yo como iglesia, como los embajadores de Cristo, como aquellos que Él separó para sí mismo, para glorificarle a Él y para mostrarle al mundo y testificarle al mundo sobre Él, tengamos una idea y un concepto claro sobre la Trinidad. Amén. Y cuando hablamos de la Trinidad, aunque no es un concepto tan fácil de explicar y de asimilar, tenemos que tener tres cosas claras, tres cositas. Que Dios es tres personas, que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios. Eso es muy, muy importante. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios, pero hay un solo Dios. Las tres personas no son tres dioses, hay un solo Dios. La diferencia aquí está en la relación, en la función y en las actividades primarias que tiene cada persona respecto a nosotros, respecto a la creación y respecto a la redención. Amén. Y es necesario que usted y yo tengamos eso claro. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hoy fuertemente se está levantando es que en medio de la iglesia confiesa, dice ser trinitaria, creer en el trinitarianismo, pero puede tener en su práctica un unitarianismo. Julián, ¿qué rayo es eso? Trinitarianismo hace referencia a lo que acabo de hablar. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios, hay un solo Dios. Y el unitarianismo es un movimiento teológico que afirma que Dios es una entidad, es un solo ser y por lo tanto niega la Trinidad y dice que Jesús, por ejemplo, no es Dios. Y eso es, hermano, eso es un concepto totalmente erróneo. Entonces usted y yo nos tenemos que cuidar de no confesar
creer en la Trinidad y que nuestra práctica sea contrario a eso. Por ejemplo, hoy día hay iglesias que confiesan ser trinitarias, que creen en la Trinidad, pero cuando tú miras su práctica es completamente diametralmente opuesta a lo que están plasmando, a lo que ellos dicen creer. Tienen un enfoque desproporcionado en una de las personas de la Trinidad solamente. Por ejemplo, en la persona de Cristo. Todo es la persona de Cristo, en la persona de Cristo estamos completos, y lo que sucede ahí es que hay un enfoque desproporcionado a una de las personas de la Trinidad y no estamos viendo la magnitud completa de Dios trino. ¿Ok? Y lo interesante de esto eso es un ejemplo, pero lo que nos compete a nosotros en este tiempo es que en los pasados 100 años se ha escrito más sobre la obra y persona del Espíritu Santo que en los pasados 19 siglos de la historia del cristianismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en esta etapa, en esta época en la que nosotros vivimos, indirectamente se ha puesto un énfasis desproporcionado y se ha distorsionado lo que es la obra, la persona de la Trinidad entre nosotros. Y cuando nosotros vemos el Evangelio según Juan, Juan nos comienza a afirmar que toda la obra de Dios es trinitaria en toda dimensión. No hay una sola persona en la redención que actúa. Cuando hablamos de la redención lo tenemos que ver desde una perspectiva trinitaria. Julián, ¿a qué tú te estás refiriendo con eso? A lo siguiente, que en el diseño y el cumplimiento de la redención nosotros tenemos que aplicar una distinción. Al mirar la obra trinitaria de la redención, podemos hacer una distinción entre su diseño y su cumplimiento. Cuando hablamos del diseño, estamos hablando de que nuestra redención, el que tú fueras libertado del pecado y pudieras estar disfrutando de la gracia de Dios, eso fue diseñado y ordenado por Dios Padre, en común acuerdo con el resto de la Trinidad. Y el Padre envió al Hijo. El Evangelio según Juan nos va mostrando repetidamente cómo Jesús afirma que Él vino a realizar la voluntad del Padre. Por lo que la obra de Dios Hijo, fue cumplir la obra de redención que el Padre planeó. Estamos viendo cómo la Trinidad va fungiendo en la obra de la redención nuestra. Dios Padre la ordena, la diseña y la ordena y envía al Hijo para que el Hijo entonces, a través de su obediencia perfecta por nuestra justicia, muera en la cruz del Calvario por nuestra iniquidad, de tal forma que en su vida y en su muerte Cristo cumpla todo lo necesario para la redención de su iglesia, satisfaciendo la ley y la justicia del Padre. De manera, hermanos, que cuando nosotros miramos nuestra redención, tenemos que ver la obra de las tres personas de la Trinidad. El diseño, Dios Padre la diseña y lo ordena. El cumplimiento, Dios Padre envía a Dios Hijo para que éste cumpla el diseño y el plan que fue desde la eternidad designado para tu redención y para la mía. Ahora, tenemos que hacer una segunda distinción entre el cumplimiento y la aplicación. Y la pregunta aquí es, Dios Padre envía a Cristo, Cristo cumple con el plan de Dios Padre en la cruz del Calvario. ¿Cómo se aplica esa redención a mi vida? ¿Cómo yo veo esto en mi vida? Y mis hermanos, esa es la tarea del Espíritu Santo, quien es enviado por el Padre y el Hijo. Aplicar la obra de Cristo a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos regenera,
nos santifica y nos empodera para el servicio activo a Dios. El Espíritu Santo dirige nuestra atención a Cristo. Cristo a su vez dirige nuestra atención a Dios Padre. Toda la redención, de principio a fin, es trinitaria. Y esto lo vemos poderosamente en el pasaje que nosotros vamos a estudiar o vamos a examinar en esta mañana. Julián, hasta aquí yo te he escuchado, pero todavía estoy un poco enredado. No te preocupes, porque ahora cuando nosotros comencemos a examinar el texto, tú vas a ver por qué es importante que nosotros tengamos una idea clara de esta distinción. Iglesia, me afirmo y enfatizo este punto. Por mucho tiempo usted y yo hemos crecido espiritualmente con una idea quizás distorsionada, con una percepción no clara de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en este tiempo, mis hermanos, es necesario que usted y yo entendamos que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es aplicar lo que Cristo logró en la cruz del Calvario a nuestro ser. El Espíritu Santo, hermano, viene a regenerarnos. El Espíritu Santo, hermano, viene a purificarnos. El Espíritu Santo viene a iluminar nuestra vida, a iluminar la obra de la cruz del Calvario, para que no permanezcamos en la ignorancia en la cual nos encontrábamos antes, sino que nuestra vida pueda ser transformada y yo por completo rinda gloria a Cristo Jesús. Hermano, entendamos que la redención es completa, es una obra completa de las tres personas de la Trinidad. La redención no solamente fue algo de Cristo, Dios Padre lo envía, Él la ejecuta y el Espíritu Santo la aplica a nuestra vida. Y esto es lo que enseña Juan, esto es lo que Cristo está comunicando a nuestras vidas. Pero tristemente, nosotros hemos tomado la palabra y hemos enseñado lo que nosotros hemos entendido y lo que nos conviene a nosotros entender para justificar nuestras acciones y nuestra propia teología hacia Dios. Amén. Así que vamos al pasaje, vamos a entrar ya de lleno. Primero vamos a tomar los primeros 5 versos. Y dicen de esta manera: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas y llega la hora que cuando cualquiera que os mate piense que ofrece servicio a Dios. Y harán esto porque no conocieron al Padre ni a mí. Os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora las recordéis que yo os las dije. Esto no os lo dije al principio porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? En el capítulo 15 vemos que Jesús le anuncia a sus discípulos que van a enfrentar persecución. Y ahora les está diciendo lo que va a suceder. Él les está describiendo literalmente: esto es lo que va a suceder. Ustedes van a entrar a las sinagogas y los van a sacar. Ustedes van a ser perseguidos a tal punto que van a atentar contra sus vidas. Judíos, no creyentes, aquellos que no creen en mi obra, que no creen que yo fui enviado por el Padre, ¿saben qué? Los van a perseguir. Y Él le dice: yo no les dije esto antes porque yo estaba con ustedes. Ustedes estaban bajo mi cuidado, pero ahora yo me voy. Ahora ustedes van a enfrentar la persecución. Y se los digo no para que se amedrenten, sino para que crean y tengan confianza y confíen en mí en medio de esta tribulación. Jesús le está anunciando esto, no para meterles miedo, sino al contrario, para decirles en medio de la persecución: yo estoy con ustedes. Entonces llega el punto en que Jesús le dice en el verso 5: pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Y esto parece ser una contradicción porque en el capítulo 13, Pedro le pregunta a Jesús: ¿a dónde tú vas? Recordemos que aunque los capítulos están separados, esto es en un mismo escenario, en un mismo tiempo. O sea que unos minutos atrás Pedro le había preguntado: Jesús, ¿a dónde vas? Y Jesús lo corrigió y ahora Jesús dice: y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde yo voy? Jesús, te estás contradiciendo. Imagínense a Pedro,
que nosotros decimos que es medio puertorriqueño. Imagínense a Pedro, pero yo le acabo de preguntar esto. Jesús, ¿qué tú estás queriendo decir? Y lo que está queriendo Jesús afirmar es lo siguiente. Él les está diciendo, yo les estoy afirmando que ustedes van a ser perseguidos, pero que en medio de esta persecución yo estaré con ustedes y ustedes están más preocupados por lo que van a enfrentar, están más tristes por las cosas negativas que por la promesa que yo he hecho a sus vidas. Ustedes están más preocupados por la junta promesa que viene por ahí, la junta fiscal, que por lo que yo he prometido a sus vidas y por lo que yo he hecho hacia sus vidas. Ahora, amén, junta fiscal, amén. Señor, reprenda al diablo. Pero lo que Cristo está diciendo es, ustedes están enfocados, su mente está puesta en lo que han de sufrir, pero no están viendo lo que yo les estoy hablando, no están viendo la promesa que yo les he hecho. Y les dice, antes bien, porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Ustedes están preocupados porque yo me voy, ustedes están preocupados por lo que tienen de frente, pero entiendan que es necesario que yo me vaya porque hay un mayor bien al yo irme, al yo partir con el Padre para sus vidas. Hay un mayor bien no tan solo para ustedes, discípulos, no tan solo para ti, Pedro, es que hay un mayor bien para los miles y miles que vendrán detrás de ustedes. Por los siglos de los siglos, mi Espíritu Santo estará en aquellos que yo desde la eternidad separé para mí, trayendo convicción de pecado, trayendo convicción de justicia, trayendo convicción de juicio, empoderándole, dándole todo lo necesario para que vivan una vida digna del Padre. ¿Acaso esto no es suficiente? Pedro, discípulos, entiendan que cuando yo me voy, yo estoy siendo glorificado, yo estoy siendo coronado con toda autoridad para que yo pueda entonces enviar al Paracleto, para que yo pueda enviar al Consolador, para que yo pueda enviar a la tercera persona de la Trinidad y ustedes puedan enfrentar todo lo que les he hablado. Pedro, no temas. Discípulos, no teman, porque es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Nosotros como iglesia no entendemos la trascendencia de la ascensión. Nosotros estamos más preocupados por la pérdida que enfrentamos, por el dolor que nosotros vivimos en esta tierra, que por la gloria y la grandeza que Él esperaba y que tiene Cristo a Él ascender al cielo. Nosotros estamos más enfocados en nuestra propia gloria, en nuestras propias cosas, que en aquello que Cristo ha ganado mediante su victoria en la cruz del Calvario. Primera de Samuel 1:8, y permíteme leerte este pasaje. Me gusta este pasaje porque es una sombra, es un tipo de lo que yo creo que cuando nosotros comenzamos a quejarnos delante de la presencia del Señor, el Espíritu Santo redarguye nuestra vida. Primera de Samuel 1:8 obviamente está relatando la vida previa de Ana, la madre del profeta Samuel, y cómo ella sufría porque Dios no le había concedido hijos. Y miren la pregunta que le hace Elcana, su marido, que yo creo que tipifica lo que Dios pregunta a nuestras vidas. Y Elcana le dice a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos?
Déjame hacerte esta pregunta otra vez. ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué yo lloro? ¿Por qué tú no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no soy yo mejor que una cuenta llena de dinero? ¿Acaso no soy yo mejor que quizás la esposa o el esposo que estás esperando? ¿Acaso no soy yo mejor que la popularidad o el empleo que tanto persigues? Hermanos, ¿cuán valioso es el Dios que tú y yo le servimos? Es tan valioso y es tan grandioso que estamos dispuestos a poner a un lado nuestra preocupación, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras incertidumbres para que nuestra alma esté satisfecha en Él. ¿Está satisfecha nuestra alma en la obra de Cristo? ¿Está satisfecha nuestra alma en que Dios ha enviado su propio Espíritu para derramarse sobre nuestra vida y darnos el poder para poder enfrentar las dificultades que tenemos en esto? Todavía nuestra alma, así como hizo Israel, clama por las delicias de Egipto. O aún nuestra alma clama y está enfocada en aquellas cosas que pasarán, en aquellas cosas que son perecederas, hermano. En este día el Espíritu Santo a través de la palabra nos confronta y nos dice: oye, ¿por qué vamos a seguir tristes? ¿Acaso no soy yo mejor que todo aquello que te hace falta? ¿Acaso el Dios que tú le sirves no es más que suficiente que lo que tu alma languidece, que lo que tu alma desea? Entiende que era necesario que yo partiera. Entiende que te he enviado algo mucho mejor que lo que este mundo puede ofrecerte. Ese es el mensaje que Cristo le da a sus discípulos y que hoy retumba a través de la palabra en nuestra vida. ¿Por qué tienen miedo si yo les he dado lo que ustedes necesitan? Amén. Pero mira qué hermoso es nuestro Dios. Que Él no lo deja aquí. Sino que ahora comienza a hablarnos sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Verso 8 al 11 dice: y cuando Él venga, redarguirá. Otras versiones usan la palabra convicción. Redarguirá, traerá ¿cómo se dice? Eso mismo, convicción al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Los versos que atendemos en este momento muestran a Jesús nuevamente afirmándonos la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir Jesús con estos versos? Que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, convicción de justicia, convicción de juicio. Muy importante eso, que nos habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hay dos puntos de vista, dos interpretaciones que se hacen a la luz de estos versos. Y la primera implica la convicción que el Espíritu Santo traería al mundo por la resurrección de Cristo. O sea que esta primera interpretación que yo voy a hablarles sobre estos pasajes del 8 al 11, lo que implica directamente es a la resurrección y a los eventos después de la resurrección. Y según esta interpretación, la convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio sería lo siguiente. Convicción de pecado, Pablo nos enseña que Cristo sería levantado por el poder del Espíritu Santo, Romanos 8:11, y que por lo tanto la resurrección vindicaría las afirmaciones de Jesús. O sea que la resurrección afirmaría lo que Jesús estaba diciendo, que Él era el Hijo de Dios, que Él provenía de Dios, ¿ok? Probando que los enemigos de Jesús se equivocaron y que Jesús afirmaba la verdad, de manera
que pudiera decirse que por la resurrección el Espíritu Santo estaba condenando, traía condenación a los enemigos de Jesús de su pecado al exponer su culpabilidad. Hay una corriente de pensamiento dentro de la iglesia que entiende que convicción de pecado es esto. Segundo, que convicción de justicia es que el Nuevo Testamento nos afirma que Cristo fue levantado de los muertos por nuestra justificación. Romanos 4:25. Somos justificados y hechos justos a través de la resurrección. Y tercero, convicción de juicio. Pablo dice que por la cruz Cristo desarmó completamente los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, eso es Colosenses 2:15, que Él venció a Satanás, el gobernador de este mundo, cuando resucitó. Por lo tanto, Satanás fue efectivamente juzgado por la resurrección. Y hay una corriente, vuelvo y afirmo, de la iglesia que piensa esto. Y cuando nosotros miramos esto, no está mal, esto está bien. Ahora, la segunda interpretación, que es la que nosotros en esta mañana queremos enfatizar y entendemos que es lo que Jesús estaba afirmando, es lo siguiente. Jesús afirma que se refería a la obra del Espíritu Santo en su ministerio de aplicar la obra de Cristo a la gente en el mundo que peca sin ninguna contrición real en su ser. Ahora, para comprender lo que Jesús afirma en este pasaje, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Esta segunda interpretación nos está diciendo que cuando Jesús está hablando de que el Espíritu va a traer convicción de pecado al mundo, convicción de justicia y convicción de juicio, Él nos está diciendo que es el Espíritu Santo aplicando la obra de redención a la gente, aquel que peca. Y hay que resaltar algo muy importante, mis hermanos. Usted y yo, por mucho tiempo, hemos vivido bajo los principios de moralidad que nuestra sociedad tiene. Y cuando hablamos de los principios de moralidad de nuestra sociedad o de este mundo, estamos hablando de las costumbres, de los valores de esta sociedad, de los patrones de comportamiento que para nosotros están bien. La moralidad nos describe cómo se comporta la gente, qué hacen, etcétera, etcétera. Entonces, lo curioso aquí es que nosotros hemos tomado moral y ética y lo hemos unido. Y pensamos que moral y ética son sinónimos, pero eso no es así. Cuando hablamos de ética, estamos hablando del estándar. Estamos hablando de la razón, del criterio que yo utilizo para comportarme. Por lo tanto, lo que la palabra nos está diciendo en este momento es que usted y yo, el estándar, el criterio que tenemos para vivir en esta vida son los valores y las costumbres de este mundo. Nosotros vivimos por aquello que es socialmente aceptable, que es políticamente aceptable, aquello que esta sociedad y este mundo nos dicen que es correcto y bajo ningún concepto nos dirigimos al estándar y a los criterios y al requisito de Dios. Nuestra vida, hermano, nuestra vida, la vida del hombre pecador, la vida del hombre que no ha nacido de nuevo, está inclinada no al criterio de Dios, no a hacer la voluntad de Dios. La vida del hombre que no ha nacido de nuevo está inclinada a su propio criterio, a su naturaleza pecaminosa. Ese es el criterio por el cual él se deja llevar. Y vivimos una vida complaciendo nuestros deseos, complaciendo los deseos de nuestra carne, pero ¿sabes qué? Por más buenas obras que hagas dentro de tu supuesta moralidad, ninguna de esas obras cumplen con el estándar y el criterio de Dios. Y por lo tanto, Jesús nos está diciendo que la obra del Espíritu Santo, escúchelo bien, hermano, la obra del Espíritu Santo es convencer, es traer convicción a tu vida de que tú eres pecador, de que por más obras buenas que tú hayas hecho, ninguna de esas obras dan al estándar de Dios. El Espíritu Santo trae convicción a tu vida de que eres pecador, porque de otra forma, si el Espíritu Santo, hermano, no trabaja en tu corazón, no te habilita, tú seguirás viviendo bajo el estándar
de este mundo y no bajo el estándar de Dios. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo, cuando Cristo dice que Él está trayendo convicción de pecado, es que el Espíritu Santo te está habilitando para que tú reconozcas que eres pecador y que necesitas de la intervención de Dios en tu vida. Amén. ¿Vieron por qué es importante hacer una distinción de la obra real del Espíritu Santo en este tiempo? El Espíritu Santo nos muestra qué es la verdadera justicia. Y cuando tú y yo vemos qué es la verdadera justicia, entendemos que no la tenemos. Porque por más, vuelvo y te repito, por más buenas cosas que tú hagas, ninguno de tus actos pueden satisfacer la demanda de Dios de santidad, porque tú no la tienes. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice que el Espíritu Santo traería convicción de justicia, nos está diciendo que el Espíritu Santo te muestra que en ti no hay ninguna justicia, que tú necesitas la justicia de otro, que tú necesitas la justicia de Cristo imputada a tu vida para que tú puedas ser reconciliado con el Padre. Esa es la obra de convicción de justicia que habla la Biblia. Amén. Y convicción de juicio, porque entonces el Espíritu Santo te muestra los patrones que hay en tu vida, las costumbres que hay en tu vida que por mucho tiempo has pensado como buenas, y Él te lleva a mirarlas y a entender que no provienen de Él y que necesitas ser arrancado de ahí para ser puesto en su justicia. Y mis hermanos, esa es la verdadera obra del Espíritu Santo aplicando la redención en nuestras vidas. Convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Amén. La reforma protestante, que tristemente hoy día tanta gente le ha cogido cosas, produjo que se comenzara a recuperar la centralidad del Evangelio. Martín Lutero tuvo un rol muy importante, y sí, dije Martín Lutero. Él confrontó la distorsión bíblica creada por la Iglesia Católica Romana. Y se dice que al final de su vida, cerca de febrero del 1546, Martín Lutero regresó a su ciudad natal, Eisleben, como se diga, no tengo mucho alemán, practico a veces con Duolingo, pero todavía no me sale bien. Y se dice que unos días antes de él morir, fue a su iglesia y predicó lo que fue su último sermón. Y en su último sermón, él estaba muy ocupado, tenía una ocupación real de lo que Dios había comenzado a través de la reforma, ¿verdad? En este momento nosotros lo catalogamos así, pero él no lo llamaba así, pero lo que Dios había comenzado, que no se distorsionara con las generaciones que vinieran por la superstición que todavía gobernaba esa época. Y mire lo que Martín Lutero, le voy a leer un pedazo y por favor estoy leyendo, voy a citarle directamente a Lutero. Y mire lo que Lutero cita en este mensaje. Lutero va en contra de lo que en ese tiempo se denominó la peregrinación en pos de las reliquias. Un movimiento que decía que a través del mundo habían distintas reliquias, en este caso objetos, cosas de los padres de la iglesia, de la era de Jesús, y al tú obtener alguna de esas reliquias obtenías de parte de la Iglesia Católica Romana, obtenías cierto tipo de indulgencia. Y miren lo que Lutero habla a sus contemporáneos. Dice: en el pasado hubiésemos corrido hasta el final del mundo si supiéramos de un lugar donde pudiésemos escuchar a Dios hablar. Pero ahora lo escuchamos todos los días en sermones. No vemos esto pasar. Lo escuchas en la casa,
Padre, madre e hijos cantan sobre esto. El pastor en la iglesia lo predica. Deberíamos levantar nuestras manos al cielo y regocijarnos del honor de escuchar hablar a Dios a través de su palabra. Pero la gente dice, ¿y qué es eso? Después de todo, todos los días se predica, tanto que nos hemos cansado de ello. ¿Qué obtenemos de esto? ¿Qué obtenemos de la predicación? Y esta es la respuesta de Lutero. Pues bien, mi querido hermano, si no quieres escuchar a Dios hablar todos los días en tu casa, a través de escudriñar la palabra, y en la iglesia, sea astuto y busca otra cosa entonces. En Traer, que es una ciudad, el abrigo del Señor está. En Aquen, el trasero de José y la ropa íntima de María está. Ve allá y gasta todo tu dinero, compra indulgencia y la basura de segunda mano del Papa. Palabras de Lutero. Este sermón confronta por última vez la práctica de sustituir la suficiencia de la palabra de Dios por ir en busca de reliquias en largos peregrinajes alrededor del mundo. La gente iba en busca de indulgencias otorgadas por la búsqueda de dicha reliquia. ¿Por qué las personas realizaban este tipo de práctica? La respuesta es simple. La gente sufría de impotencias en sus vidas espirituales y creían que esta práctica les daría ese poder. Querían, al igual que las multitudes que seguían a Cristo, una manifestación de los milagros y demostraciones de poder divino. Tristemente lo buscaban en los huesos y en las posesiones de los muertos. Pero hoy día esto no sucede, porque tanto usted como yo somos más sofisticados que esto. Nosotros no vamos en pos de reliquias ni de nada, objetos de eso, como dice Lutero. No, nosotros somos más sofisticados. Nosotros vamos en pos de los televangelistas. Nosotros vamos de congreso en congreso. Nosotros vamos de iglesia en iglesia buscando que el poder de Dios, que una manifestación perceptible y sensorial toque nuestra vida. Nosotros hemos limitado la obra del Espíritu Santo a sentir y pensar y que mi alma perciba algo. Nosotros hemos limitado la obra que acabamos de hablar en los versos del 8 al 11 a un sentimiento y a algo que yo pueda percibir. A eso hemos limitado la obra del Espíritu Santo, mis hermanos. Por eso Jesús afirma que cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad nos guiará a toda la verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y nos anunciará las cosas que han de venir. Él va a glorificar, el Espíritu Santo glorificará a Cristo porque tomará de lo de Él y nos los anunciará. Todo lo que tiene el Padre es de Él y por eso nos dice estas cosas. El verdadero poder de Dios, mis hermanos, el poder que cambiará tu vida es el poder de Dios Espíritu Santo. Y Dios prometió acompañar la predicación de su palabra con ese poder. Por lo tanto, mis hermanos, la predicación no tiene poder a menos que Dios Espíritu Santo tome su palabra y penetre los corazones con dicho poder. Así se encuentra el poder si crees la palabra de Dios. Si crees la palabra de Dios, usted está buscando poder, tome la palabra de Dios, átela a su vida, porque eso es lo que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Hermano, por mucho tiempo nosotros hemos limitado, voy a ser enfático, sé que ya lo dije, pero por mucho tiempo nosotros hemos limitado la obra del Espíritu Santo a lo que usted sienta, a algo que usted experimentó físicamente o en su alma, cuando la obra del Espíritu Santo es la transformación de nuestra vida. Entonces pretendemos que de algo que yo pude experimentar, de una experiencia física que yo pude tener, que eso transforme mi vida. Hermano, eso no es así. La obra del Espíritu Santo viene a transformar tu alma y a transformar tu espíritu y a convencerte del pecado que hay en ti.
Y si por producto de eso, Dios en su gracia le permite que tus emociones y que tu alma sea afectada por su poder, amén. Pero no limitemos el poder de Dios a algo meramente físico. Te digo algo más. Si te reíste, si te caíste, si lloraste un montón, o sea lo que sea que fuera que sucedió y que tú experimentaste, pero no hubo transformación en tu vida, ese no es el Espíritu Santo. Escúchame bien. Escúchame bien. Te pudiste haber reído un montón. ¡Wow! ¡Qué brutal! Reí, vi esto, vi lo otro. Me caí para atrás, estuve 5 horas tirados en el piso. Perfecto. Pero si eso no produjo transformación en tu vida, evalúalo. Porque el fruto de Dios es evidente. Vamos en pos de congreso buscando esto y lo otro. Oye, si no transformó tu vida, evalúalo. Mateo 7, 15 al 20, anótalo y lo lees después. Evalúalo, porque no es el Espíritu Santo. Una vez un joven me dijo lo siguiente. Estamos haciendo un retiro hace ya varios años. Me dijo, ¿sabes qué? A mí no me gustan los retiros de ustedes, que no me hacen llorar. Perfecto. No, yo no quiero ir a ese retiro porque ustedes no me hacen llorar. En ese momento no lo dije, pero mi pregunta es, ¿sabrá Dios cuántas veces has llorado y tu alma y tu vida siguen sumidas en el pecado? ¿Sabrá Dios cuántas veces te caíste para atrás y tu alma y tu vida siguen sumidas en el pecado? ¿Te ha escuchado esto? Porque hasta yo, quizás en momentos atrás lo he pensado. En Torrefuerte ya, tú sabes, Torrefuerte de la adoración y esto está flojo, mano. Allí no está la presencia del Espíritu. ¿Really? Como dice el pastor, ¿really? ¿En serio? ¿En serio que nosotros hemos limitado la obra del Espíritu Santo a un frenesí, a un descontrol, porque alguien alzó su voz o gritó porque sentiste algo? ¿En serio que hemos limitado la obra del Espíritu Santo a eso? No, que la adoración está floja. Déjame hacer un paréntesis aquí. Si la adoración está floja, es porque tú y yo entonces no comprendemos al Dios que estamos adorando. Porque adoración no se trata de ti o de mí, o del ritmo que a ti te guste o del ritmo que a mí me guste. Se trata de que cuando yo llego aquí, independientemente quién esté aquí, quién esté tocando, quién esté dirigiendo, la canción que estén tocando, yo vengo a adorar al Rey de la Gloria. Yo no vengo a satisfacer mis necesidades. Cuando yo vengo aquí, yo vengo a darle la gloria, la honra a Él. Por lo tanto, digo esto con mucho respeto, a pesar que me vas así gritando. Si usted, al igual que yo, en un momento dado pensó que la adoración, y esto es un paréntesis, esto está flojo, escudriñe su corazón y pregúntese a qué clase de Dios usted está adorando. Porque así como le digo, que adoración no se trata de un frenesí de emociones descontroladas y esto y lo otro. Cuando yo estoy delante de la presencia del Señor, es imposible que todo mi ser, incluidas mis emociones, se involucren a darle la gloria y la honra al Rey que se la merece. Por lo tanto, hermanos, entendamos lo que la palabra nos habla y no limitemos la obra del Espíritu Santo a lo que yo pude sentir o no pude sentir. No se trata de que sentí esto y lo otro, se trata de lo que Él está haciendo en tu vida y cómo está confrontando tu vida, trayéndote a la realidad del Evangelio. Amén. Amén. No me malinterpreten. Yo no estoy juzgando tus experiencias, Dios me libre de hacer eso. Yo te estoy hablando de lo que la palabra establece. Que tú examines aquello que has experimentado, porque si es el Espíritu Santo, producirá un fruto de transformación en tu vida. Amén. Un poco y ya no me veis, y de nuevo un poco y me veréis.
Cuando Cristo está afirmando esto, está hablando de la resurrección que ha de venir, de que Él se levantará de los muertos, de que esta leve tribulación, que esta pasajera tribulación, es como la palabra dice, pasaría, Él resucitaría. Versos 17 al 20. Entonces algunos de sus discípulos dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué nos dice? Un poco y no me veis, y otra vez un poco y no me veréis. ¿Y por qué me voy al Padre? Decían pues, ¿qué es esto que dice un poco? ¿Qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús comprendió que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, un poco y no me veis, y otra vez un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús está hablando de su muerte, pero también está anunciando su resurrección. Jesús está estableciendo un contraste de lo que iba a suceder. Sus enemigos, el enemigo Satanás, estaba deseoso que llegara esta hora porque iba a ver a Cristo sufriendo, pagando en la cruz del Calvario. Los fariseos, los judíos estaban deseosos que llegara esta hora. Por eso Él le dice, el mundo se va a alegrar y ustedes se van a entristecer, pero confíen en mí. No importa lo que ustedes estén viendo, confíen en mí. Y hay una frase aquí muy importante que es la frase, me veréis. Esta frase se usa bastante en la Biblia para describir un intervalo, un periodo de dolor, tristeza y aflicción que somos llamados a resistir en esta vida. No pareciese un poco cuando estamos enfrentando dificultad en la vida, sino que parece un tiempo eterno. Pero por más largo que pareciese ser este intervalo, en aquel momento para los discípulos y en el presente para nosotros, su iglesia, Jesús nos afirma sus promesas. Me veréis. Esta mañana la palabra nos dice, ustedes están experimentando y van a experimentar dolor, sufrimiento, van a padecer en esta tierra, pero me van a ver, van a experimentar el poder de mi redención aplicada en sus vidas a través del Espíritu Santo. Por eso los versos 21 y 22 dicen lo siguiente: cuando la mujer está de parto tiene congoja, porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niñito, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un hombre ha nacido al mundo. También nosotros ahora tenemos tristeza, pero os veré, yo los veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie le quitará a ustedes ese gozo. Jesús le estaba asegurando a los discípulos y nos asegura hoy a nosotros que Él ha de volver, que la promesa de su segunda venida es real. Él les prometía que en medio de esta aflicción Él la tornaría en gozo, un gozo que nada ni nadie les podría ni nos puede quitar. Por eso, mis hermanos, hemos de enfrentar en la vida aflicción y dificultad, pero nos amparamos en la promesa que se nos fue dada, en la esperanza de la vida eterna por la resurrección de Cristo. Usted y yo estamos sufriendo y padeciendo en esta vida, pero nosotros no podemos tener nuestra mente centrada en esta jornada terrenal. Nuestra mente tiene que estar centrada en la eternidad. Mira lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 15 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó. Si esa verdad que los muertos no son resucitados,
si es verdad que los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, nuestra fe es inútil. Aún estamos en nuestros pecados. Y también los que durmieron en el Mesías perecieron. Pero aquí quiero hacer énfasis. Si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si usted y yo fijamos nuestra fe en que todo en esta vida terrenal se nos sea resuelto, usted y yo somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque nuestra esperanza no es que nuestro mundo sea mejor, no es que todas las enfermedades que tengamos quizás sean sanadas o que yo tenga todo lo que tenga para ser próspero. Mi esperanza es que Cristo vendrá por mí y que yo estaré con Él por la eternidad. Mi esperanza es que el pecado que me había sido imputado se me quitó por causa de la justicia de Cristo. Esa es mi esperanza. Si mi esperanza solamente está en tener una cuenta llena de dinero, obtener los mejores bienes de esta tierra, ¿sabes qué? Eres el más digno de lástima de todos los hombres, porque eso pasará. Pero el amor que tenemos en Cristo Jesús no pasará. Por eso Cristo les dice, un poco van a sufrir, pero confíen en mí. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto, no desmayemos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior es renovado de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no poniendo nuestra mira en las cosas que se van, sino en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted se está desgastando en esta carrera, usted está enfrentando tribulación, pero un poco y lo veremos, un poco y lo veremos. No desfallezcamos, mantengámonos firmes porque nuestra esperanza está en Cristo. ¿Tú escuchaste eso? ¿Tú escuchaste eso? ¿Tú escuchaste eso? Que esta tribulación es pasajera. Tú y yo lo escuchamos. Esta tribulación es pasajera. Esta tribulación es pasajera. Versos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no han pedido en mi nombre, nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, porque para que vuestro gozo sea completado. Jesús le está diciendo a sus discípulos, le está anunciando que todo aquello que él había hablado anteriormente, lo que nosotros hemos visto en los capítulos anteriores, se ha de cumplir por el poder de su Santo Espíritu en sus vidas. Si Jesús le dice a sus discípulos, pidan, es porque su vida está en sus manos. Es porque ellos están guardando los mandamientos del Padre. Es porque ellos están permaneciendo, así como veíamos el domingo anterior, en Él. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús le está diciendo a sus discípulos, pidan, porque ahí va a haber una evidencia, y va a haber una evidencia en nosotros de que estamos permaneciendo en su amor, de que estamos siguiendo sus mandamientos. Los versos del 25 al 30, Jesús sigue enfatizando lo que ya hemos visto en los otros pasajes. Los discípulos dicen, diache, ok, ahora te entendemos, qué cool, ya dejaste de hablar en alegoría, ahora te podemos entender, qué brutal. Y Jesús le dice, ¿ahora me entienden? Después de 3 años, ¿ahora me entienden? Pues ¿sabes qué? Les digo algo, llega la hora y ustedes me van a dejar solo. Pero si te acabamos de entender, sí, parece que ese entendimiento se iba, porque llegaría la hora y lo dejarían solo. Pero Jesús afirma lo siguiente, y hoy tú y yo tenemos esperanza en esto, que en medio de su tribulación el Padre estaría con él.
Y por lo tanto, así como nos ha anunciado que hemos de pasar tribulación, que esperemos en Él, nos dice, tranquilos, en medio de la tribulación, el Padre estará con ustedes así como estuvo conmigo. Amén. Finalmente, el verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les afirmaba a sus discípulos que enfrentarían tiempos difíciles en el mundo, pero que aún así mantuvieran su gozo, el gozo que el propio Jesús les estaba otorgando. Y le da a ellos una razón completamente racional para sostener tal gozo. ¿Y cuál es esa? Que Él y únicamente Él ha vencido al mundo. En otras palabras, Jesús les está diciendo y nos dice en esta mañana, he vencido al mundo. He derrotado todo obstáculo que se me ha puesto enfrente. He obtenido la victoria. Destruí a mis enemigos y los he puesto por estrado de mis pies. El mundo atenta destruirte cada minuto de tu vida. Sus insultos, sus tribulaciones, su dolor, la muerte, todo tipo de cosas tratan de quitarnos el gozo que tenemos en Cristo. Pero Jesús venció el mundo. Jesús venció cada tribulación. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. No porque tengamos el poder en nosotros mismos para vencer al mundo, porque no lo tenemos. Más bien porque Él venció el mundo por nosotros. Por lo tanto, hermano, confiemos en la obra redentora que nos ha sido aplicada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entendiendo que Él ha venido a convencernos de pecado, que ha venido a convencernos de su justicia, que ha venido a convencernos de su juicio, que Él nos transforma, que nos ha dejado su palabra escrita para que nosotros día tras día seamos transformados por ella. Y en medio de todo esto nos dice, sufrirás tribulación, pero confía en mí. Yo he vencido tribulación, yo he vencido al mundo. Hermano, ¿qué más poderoso esto? Que mientras la palabra es predicada, el Espíritu Santo está trabajando en tu interior. ¿Tú quieres ver algo sobrenatural? ¿O quieres pensar en algo sobrenatural? El Espíritu Santo ahora mismo está trabajando en la vida de cada creyente, en la vida de cada persona, trayendo esta convicción de la cual Cristo nos hablaba. Por favor, no nos ceguemos con el entendimiento viejo que teníamos. No nos ceguemos con el viejo pensar de que el Espíritu Santo se limita solamente a algo que sentí o experimenté. Por favor, hermanos, tomemos esa palabra, no lo que yo les dije, tomemos esa palabra, atémosla a nuestro corazón y que sea ella transformando nuestra vida. ¿Usted quiere ver su vida transformada? Con mucho respeto digo esto. Usted no necesita caerse 20 veces en el piso, llorar 50 y reírse 100. Usted necesita el poder de la palabra de Dios en su vida. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios proféticamente? Yo sé que usted ha escuchado esto, pero lo digo una vez más. En su casa, tome la Biblia y léala en voz alta y escuchará la palabra de Dios proféticamente hablándola a su vida. No tomemos en poco, como mucha gente ha hecho, lo que Dios nos ha dejado para transformar nuestra vida. Amén. Amén.